¿Alguna vez has intentado limpiar una mancha solo para descubrir que vuelve una y otra vez? Así eran los sacrificios en el Antiguo Testamento, repetitivos, constantes, pero incapaces de borrar el pecado verdaderamente. En Hebreos 10 del 1 al 19, el autor nos revela que la ley solo era una sombra de los bienes venideros, incapaz de perfeccionar al adorador. Pero en medio de esa insuficiencia aparece Cristo, con un sacrificio perfecto, eterno y definitivo. Su muerte no solo cubre el pecado, lo quita para siempre. Nuestro estudio de esta semana nos llevará al corazón del Evangelio, la obra completa de Jesús en la cruz, la limpieza total de nuestra conciencia y a la apertura de un camino nuevo y vivo hacia Dios. ¿Estás listo para vivir con esa seguridad? Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos sean todos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarles durante este tiempo. Esta semana continuamos nuestro recorrido por la epístola a los Hebreos y hemos llegado al capítulo 10 de esta epístola. Quisiera decirle que si usted tiene interés en ver cuántos estudios Dios Admirable ha hecho, inclusive todos los estudios que están disponibles para usted en el primer comentario de este estudio, en la descripción de este estudio bíblico, le dejaré un par de links que lo llevarán, un par de enlaces que lo llevarán al estudio anterior que hicimos y otra serie de enlaces que le llevarán a todos los estudios de Hebreos, de Corintios, de Efesios, Romanos, Juan, toda una serie de estudios bíblicos que están disponibles para usted. De verdad, hay una oportunidad de crecimiento en el estudio de la palabra de Dios inmensa a través de su iglesia Dios Admirable. Me gustaría nos reportara su sintonía, desde dónde nos está acompañando. Si es vía Facebook o YouTube, déjenos un comentario y con gusto les saludaremos en nuestro siguiente estudio bíblico. También me gustaría leer algunos comentarios que nos dejaron la semana anterior. A través de YouTube, Guido y su familia dicen: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin, bienvenido a mi casa para escuchar y ver el estudio bíblico a los Hebreos. Saludos y bendiciones, Teresa, Yenitza, Juliana y Guido. También Ilcías nos dice: Dios te siga usando abundantemente, mi apreciado maestro de la palabra, don Malvin. Gracias Guido, gracias Ilcía por sus comentarios. También en la plataforma de Facebook, Carmen Rosa Rubio dice: buenas tardes con bendiciones de vida llena del gozo de nuestro Salvador en Cristo, de nuestra salvación en Cristo. Maestro Malvin y compañeros de este estudio bíblico, muchas gracias a la Iglesia de Dios Admirable de Maracaibo. Y tenemos que vía WhatsApp la hermana Derly envió sus respuestas al estudio anterior, el de Hebreos 9 del 25 al 29. Debo comentar que fueron excelentes respuestas, de verdad, Dios le bendiga, excelente trabajo, hermana Derly. Así pues, vamos a comenzar entonces este estudio bíblico. Como saben, me gusta comenzar orando. Acompáñeme usted si desea. Gracias Dios te doy de corazón por la bendición de realizar una semana más este estudio bíblico. Gracias por tu cuidado, tu protección, tu guía y tu dirección. En ti, Padre, siempre esperamos que esta actividad sea de bendición para muchas personas y estamos agradecidos por ser herramientas en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, recuerde que puede suscribirse tanto a Facebook como a YouTube, donde estos estudios están disponibles, pero también a todas las redes sociales de Dios Admirable. No solo suscribirse, activar notificaciones, así usted estará notificada de cada estudio o cada contenido que sacamos semanalmente. Este en particular, este estudio bíblico sale cada jueves a la misma hora, 5 de la tarde, hora de Venezuela. También usted puede convertirse en un multiplicador. ¿Qué hago yo en lo particular, en lo personal? Yo comparto este estudio bíblico en
mi muro de Facebook. También el enlace de YouTube lo distribuyo, y el de Facebook, en casi todos los grupos de WhatsApp a los que estoy suscrito. Y de verdad, ser una herramienta de multiplicación de la palabra de Dios es una gran bendición. Súmese a ese grupo que lo hace semanalmente. Bien, comenzamos entonces por la lectura de la porción de la palabra que vamos a estudiar esta semana. Voy a colocarlo grande para que usted lo pueda ver. Entonces, Hebreos 10, del 1 al 19, y hemos titulado este estudio Un solo sacrificio, una sola ofrenda de Cristo. Versículos del 1 al 9 dicen así: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecieron continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados por la sangre de los toros y de los machos cabríos. No puede, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. El Espíritu Santo no atestigua lo mismo. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Quizás usted dirá: es un estudio bastante largo. No, lo que vamos a hacer, y es lo que he organizado, vamos a separar esta porción larga de 19 versículos en 3 secciones principales, más el último versículo, el 19, en una pequeña porción, debido a que estas 3 secciones, digamos, circunscriben 3 mensajes principales en esta porción larga, y la vamos a cubrir en el tiempo que normalmente lo hacemos. También, como ustedes saben, dejo siempre 4 preguntas al inicio de cada estudio bíblico para que usted las pueda responder al final vía WhatsApp en este número que hago disponible para usted. Estas preguntas pretenden que usted refuerce sus conocimientos en lo que vamos a enseñar durante este estudio. Y dicen así: la primera: ¿por qué los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado, y qué revela esto sobre la necesidad de un Salvador perfecto? La segunda, dicen: ¿qué significado tiene para ti saber que Jesucristo ofreció un solo sacrificio? Esto es, una vez y para siempre. ¿Y cómo debería esto impactar tu relación con Dios? La tercera pregunta es: ¿de qué manera el nuevo pacto en el que Dios escribe sus leyes en nuevos corazones transforma nuestra manera de vivir la fe? Y la última pregunta es: ¿estás viviendo con la confianza de tener acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o aún te acercas a Dios con temor e inseguridad? Estas son las 4 preguntas que usted va a poder responder al terminar
este estudio bíblico. Bien, hoy veremos cómo el autor de Hebreos concluye y, por decirlo así, corona su expresión sobre la superioridad del sacerdocio de Cristo y su sacrificio perfecto. Se nos recuerda que la ley era solo una sombra incapaz de perfeccionar al ser humano. A través de los sacrificios repetidos, el pecado jamás fue eliminado, solo recordado. Pero en contraste, Cristo se ofreció a sí mismo una vez con un sacrificio eficaz que nos limpia, nos santifica y nos da acceso directo al Padre. Aquí se afirma con poder que no hay necesidad de más ofrendas por el pecado, porque Jesús lo cumplió todo. Este pasaje no solo nos muestra la base de nuestra fe, sino también la libertad y la seguridad que tenemos como creyentes. Es un llamado a vivir confiados, limpios y agradecidos, acercándonos a Dios con corazones sinceros, sabiendo que el camino ha sido abierto por medio de la sangre de Cristo. Y el hecho de que sin ninguna pausa ni interrupción al respecto o con respecto al capítulo 9, el escritor de la epístola continuó acá en el capítulo 10, desarrollando el tema del sacrificio superior de Cristo. Leamos entonces los primeros 4 versículos de este 10º capítulo de Hebreos, donde desarrollaremos el tema la sombra de la ley y su influencia. Voy a colocar acá inmediatamente esa porción para que la podamos leer juntos. Y dice así: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecieron continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esa pues es la primera porción de la palabra que hoy estudiaremos. Bien, tenemos acá un texto base de estos 4, si es el primero. Lo voy a releer para que lo tengamos presente. Y dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por sí mismos o por los mismos sacrificios que se ofrecieron continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí el autor de Hebreos continúa su argumentación central, y es que Cristo es superior al sistema levítico. Y aquí lo hace contrastando directamente la ley mosaica con la realidad plena encontrada en Cristo. Comienza diciendo el autor que la ley es una sombra, del griego skia, de lo que habría de venir. Es una sombra que proyecta, que hace ver lo que está por venir. No era falsa ni inútil, pero tampoco era, digamos, la sustancia. Las sombras solo indican que algo real se aproxima. Tipo cuando usted está en un ambiente con poca luz digamos con poca luz exterior y solo hay alguna luz artificial, usted puede ver quizás una sombra, pero cuando usted va al origen de la sombra puede ver que alguien o algo se aproxima, de manera que esa sombra es una imagen de lo que está por venir. Luego, la imagen misma que dice acá, del griego eikon, representa la escena, el cumplimiento. En este caso, esa imagen verdadera es la persona y la obra de Cristo. Primero dice la sombra de lo que está por venir, luego dice la imagen misma, que es la persona y la obra de Cristo. El autor dice que los sacrificios repetidos nunca pueden hacer perfectos. Es lo que dice después aquí el autor, a los que se acercan. Él dice,
Los sacrificios repetidos nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan, es decir, no podrían transformar la conciencia ni renovar el pecado completamente. Eran un recordatorio constante del problema del pecado. Luego, vemos aquí que el versículo 2 plantea un argumento lógico. Si ustedes lo leen, dice: de otra forma cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Entonces, este argumento lógico nos dice que si esos pecados hubieran sido, si esos sacrificios ofrecidos hubieran sido suficientes, no se habrían detenido. Luego, a continuación, el verso 3, lo tengo acá para ustedes, responde a ese argumento lógico del verso 2 y dice: no, porque en realidad eran un recordatorio anual del pecado, no una solución definitiva. Finalmente, el versículo 4, cierra con una afirmación categórica. Dice: la sangre de los animales jamás pudo quitar el pecado. Bajo este antiguo pacto, vamos a decirlo así, los sacrificios cubrían el pecado momentáneamente o temporalmente, pero no lo eliminaban. Cada día de expiación el pecado recordaba que el pecado, el pueblo recordaba que el pecado aún estaba presente. Bien, traje para ustedes, para cada una de estas 4 secciones que vamos a ver hoy, una especie de aplicación personal. Esto es algo que lo he venido haciendo en las últimas 3-4 estudios y me parece fantástico, porque es cómo esto que estamos aprendiendo yo lo puedo poner en práctica en mi vida. ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué puedo aprender de esto? La primera cosa que creo podemos aprender acá es que, o más bien una pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos confiando en una sombra? Hoy en día muchas personas intentan apaciguar la culpa o ganar el favor de Dios a través de ritos, obras, costumbres religiosas o a través de buena conducta, buenas obras, buenas acciones. Pero Hebreos nos recuerda que nada de eso puede perfeccionar el corazón. Y es que solo Cristo, la realidad, la imagen real, la imagen misma de esa sombra, puede limpiarnos realmente de pecados. Luego, tenemos acá que la religión sin Cristo es vana repetición sin transformación. Lo repito, la religión sin Cristo es repetición sin transformación real. Y es que la ley tenía su lugar, pero no podía cambiar al ser humano por dentro. Hoy, una vida religiosa vacía tampoco puede hacerlo. Dios no requiere repetición, sino redención. El tercer punto que me gustaría destacar a manera de aplicación es que viene a manera de pregunta, y es: ¿qué hay en tu vida que se ha convertido en ritual sin fruto? La lectura de la Biblia sin fe viva, quizá. Oración sin comunión real. Asistes a la iglesia, pero no has experimentado una transformación interna. Y es que este pasaje es un llamado a no conformarnos con la sombra, sino a abrazar la plenitud que hay en Cristo. Una frase para reflexión que me gustaría dejar para ustedes aquí al final de esta primera sección que estudiamos de esta porción de la palabra de hoy es que los sacrificios del Antiguo Testamento recordaban el pecado, pero el sacrificio de Cristo los remueve para siempre. Bien, ahora continuemos con la segunda sección de este estudio de hoy,
leyendo el pasaje que va desde el versículo 5 al versículo 10 de este capítulo 10, donde vamos a desarrollar el tema del sacrificio perfecto de Cristo. Voy a poner esa porción acá para que de una vez la podamos leer juntos. Y dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas que se ofrecieron según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. De igual manera, tenemos acá un texto base de esta porción que va del 5 al 10. Y ese texto base es: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Son dos porciones que extraje del 5 y del 7, que creo son base para hacer la explicación de esta porción que hemos llamado el sacrificio perfecto de Cristo. Y es que después de mostrar la insuficiencia de la ley y sus sacrificios, el autor de Hebreos da un giro 180 grados, un giro un tanto majestuoso en este caso, pero hacia la obra redentora de Cristo, y hace una cita del Salmo 40 del 6 al 8. Me traje esa porción acá para que la podamos leer juntos, y dice así: sacrificio y ofrenda no te agradaban, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Como ven, esto es el Salmo 40, del 6 al 8, Antiguo Testamento. Aquí vemos lo que podríamos entender como el corazón del evangelio mismo. Dios no se complació en sacrificios externos, sino en la obediencia de su Hijo. Así pues, tenemos lo primero de esta porción que estudiamos del 5 al 10, versos del 5 al 10 del capítulo 10, y que tiene que ver con, permítanme, lo coloco acá para ustedes. Tiene que ver con sacrificio y ofrenda no quisiste. Este es un eco directo del salmo que acabamos de leer, el cual anticipa de hecho la llegada de alguien que cumplirá la verdadera voluntad de Dios. No se trata de rechazar completamente el sistema antiguo testamentario, sino de revelar su carácter temporal e incompleto. Dios no desea rituales vacíos, sino corazones entregados. Luego dice, me preparaste cuerpo. Aquí encontramos una de las declaraciones más asombrosas del Nuevo Testamento. Y es que Cristo vino al mundo con un propósito redentor. Su cuerpo fue preparado no solo para vivir entre nosotros, sino para ser ofrecido en sacrificio. Esto alude directamente a la reencarnación. Dios se hizo carne para cumplir una misión. Luego tenemos acá, y esto es un tercer punto que rescatamos de esta porción que estamos estudiando, y es que dice, he aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. ¿Ok? Jesús no vino con otro plan. Vino para obedecer al Padre en todo. En Getsemaní, esa obediencia fue probada al máximo. Pero aún en medio del sufrimiento, Jesús dijo,
no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como se puede leer en Lucas 22:42, en aquel momento de gran sufrimiento donde él pedía para pasar esta copa, pero si no era voluntad del Padre, pues él obedecía. Su obediencia, de hecho, incluyó la cruz, el dolor y el rechazo. Fue esa obediencia la que abrió el camino a nuestra redención, al perdón de nuestros pecados y a nuestra salvación para vida eterna. Luego los versos 8 y 9 dicen algo fantástico, y es que la expiación, o estos versos explican que al decir esto, Cristo abroga, esto quiere decir rescinde, cancela al primer pacto, es la ley mosaica y su sistema sacrificial, para establecer el segundo, el nuevo pacto basado exclusivamente en su sangre preciosa. Finalmente, el versículo 10 de esta porción que estudiamos es la coronación, llamaría yo, de este argumento, pues viene y dice: en esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No por nuestras obras, de hecho, no por rituales, sino por su voluntad, su sacrificio y su obediencia. Dicho eso, también traigo para ustedes acá una aplicación personal, nuevamente. Primer punto que creo es válido para ser aplicado está en base de esta pregunta, o como respuesta a esta pregunta. La pregunta es: ¿estás tratando de ganar el favor de Dios o descansando en la obediencia de Cristo? Repito, ¿estás tratando de ganar a través de lo que haces, repites o acostumbras? ¿Estás tratando de ganar el favor de Dios o estás descansando en la obediencia de Cristo? Pues este pasaje aquí nos deja claro que la salvación no depende de lo que tú haces, sino de lo que Cristo ya hizo por ti. Y repito la pregunta: ¿estás descansando en esa obra perfecta, salvadora de Cristo? El segundo elemento que podemos destacar a manera de aplicación personal, o que podemos aplicar, es que Dios quiere tu obediencia más que tu ritual, más que tus costumbres, más que tus repeticiones. Así como el Padre se complació en la obediencia de Cristo, hoy busca activamente corazones rendidos a su voluntad. No se trata de cantidad de actividades religiosas, sino de vivir según el propósito de Dios. ¿Estás dispuesto a decir como Cristo en el versículo 7 de este capítulo 10, cuando dice: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad? Pregunta para ti. Luego tenemos una tercera interrogante, cuya respuesta podríamos usarla como aplicación, y es que ¿tienes plena seguridad de que ya has santificado tu ofrenda? Muchos creyentes aún luchan con culpa o condenación, ¿sí? Aunque usted no lo crea, muchos creyentes en Jesucristo aún luchan con culpa o condenación. Pero si has confiado en Cristo, su sacrificio ya fue hecho por ti, y fue hecho una vez y para siempre. Escúchame, no hay deuda pendiente. Tienes, debes, agradas a Dios cuando vives en esa libertad, pues su sacrificio ya fue hecho por ti una vez y para siempre. Así que deja de pagar esa deuda. Consejo de hermano en Cristo. Para reflexionar, dejo esta idea al final, y es que la cruz no fue un accidente, fue un acto de obediencia, y por esa obediencia perfecta, tú y yo fuimos hechos santos. Ahora sí, continuamos entonces con la tercera sección de este estudio bíblico, leyendo el pasaje que va desde el versículo 11 hasta el versículo 14
de este 10º capítulo, donde desarrollaremos el tema del contraste entre los sacerdotes y Cristo. Coloco acá esa porción de la palabra para que la estudiemos, la leamos juntos. Y dice así: ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa pues es esta porción. También acá hay un texto base. Voy a colocarlo, ya lo había colocado para ustedes. Y es esta que está acá. Dice así: y ciertamente todo sacerdote entra día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta sección presenta lo que podríamos entender es un contraste directo, pero directo, y poderoso entre el ministerio sacerdotal levítico y la obra sacerdotal de Cristo. El autor, de hecho, utiliza imágenes deliberadas para destacar lo que era temporal, repetitivo e ineficaz frente a lo que es eterno, completo y eficaz. Así pues, la primera cosa que podemos destacar de esta porción es que todo sacerdote entra día tras día ministrando. Así se alude a la rutina extenuante del sistema levítico. Los sacerdotes nunca se sentaban porque su trabajo nunca terminaba. El pecado del pueblo era constante y por tanto los sacrificios debían repetirse. A pesar de sus esfuerzos, los sacrificios no podían quitar el pecado. ¿Ok? Como dice acá. Permítanme. Decía, a pesar de sus esfuerzos, el de los sacerdotes, los sacrificios no podían quitar el pecado. La palabra quitar, del griego apaireo, implica remover completamente, lo cual la ley nunca logró. Luego dice acá, pero Cristo, ¿por qué pone este pseudo condicional acá? Y es que este pero marca un cambio definitivo. En contraste con los sacerdotes humanos, Cristo ofreció un solo sacrificio una vez y para siempre, y luego se sentó a la diestra de Dios, lo que simboliza que su obra fue completada, consumado está. En el tabernáculo no había sillas, porque es que el trabajo sacerdotal nunca se consideraba como terminado, pero Cristo sí se sentó, porque no queda nada más que añadir a su sacrificio. Luego, ya el verso 13, de hecho, dice acá, desde entonces está esperando. Interesante esta espera, pues esto hace referencia nada más y nada menos que a la victoria futura y definitiva de Cristo. Está allí sentado, pero no está inactivo. Su victoria ya fue asegurada y llegará el día en que todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Tal como dice el Salmo 110:1. Me traje esa porción acá para que la podamos leer juntos y dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego, el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Y es que este versículo es lo que yo llamaría una verdadera joya doctrinal. Cristo ya nos hizo perfectos en nuestra posición ante Dios, que es lo que se conoce como justificación. Aunque estamos, eso sí, siendo transformados cada día. Y eso es lo que se conoce como santificación. Entonces, Cristo nos justificó y en nuestro crecimiento diario, Cristo nos justifica en el momento de nuestra salvación, cuando aceptamos a Cristo como Salvador. Ahí hay justificación. Pero aunque estamos siendo en nuestra transformación diaria, nuestro crecimiento a la estatura de Cristo, el trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros se conoce como santificación. Es un proceso gradual y constante. La frase aquí dice para siempre, que viene del griego eis tu dieken, eis tu dienekes, eis tu dienekes, que significa permanente y eterno. Indica que algo es permanente y es eterno. Esto quiere decir no termina nunca. Con esto dicho, de nuevo traigo para ustedes una área de aplicación de esta porción que va del 11 al 14. De nuevo, la primera tiene que ver con la respuesta a esta pregunta. La pregunta es esta: ¿estás descansando en una obra terminada, consumada, o aún estás de pie intentando pagar con tus esfuerzos, con tu religiosidad, con tus repeticiones? ¿Estás intentando pagar lo que ya fue pagado? Y el tema es, escúcheme bien, que muchos creyentes viven como si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente, intentando compensar con obras o penitencias. Pero esta sección que estamos estudiando nos llama a descansar con confianza en lo que Cristo ya hizo. La segunda aplicación la encontramos en la respuesta a esta pregunta o en este enunciado. Y es que cuando pienses en tus errores pasados, debes recordar que Cristo ya se sentó. ¿Qué quiere decir esto? Pues no hay más sacrificios, no hay condenación, solo gracia, perdón y restauración. Puedes decir con fe: estoy completo en Cristo. El tercer elemento de aplicación que vemos en esta porción de este pasaje que hoy estudiamos es que Dios está haciendo en ti una obra continua. Aunque ya has sido perfeccionado en tu posición, Él sigue santificándote en tu caminar diario. Este es un proceso constante, yo diría progresivo. No te desesperes, y si aún sientes o ves debilidad en ti, tranquilo, tranquila. Dios está sentado en su trono, Él no se ha bajado. Sé que diariamente experimentamos penurias, experimentamos ataques, experimentamos desolación, o podemos hacerlo. Pero no te desesperes. Dios ya, escúchame bien, Dios ya te ve cubierto por la perfección de Cristo. Mientras, y esto es un proceso constante, te perfecciona, te transforma día tras día. Les dejo también aquí esta frase para que podamos reflexionar. Y es que los sacerdotes estaban siempre de pie porque su obra era incompleta. Pero Cristo se sentó porque su sacrificio fue perfecto y, escúcheme bien, eterno. Bien. Ahora, permítanme. Ahora continuemos con la cuarta y última sección de este estudio de hoy, que va desde el verso 15 al 18. Sé que estamos estudiando hasta el 19, pero el 19 es una pequeña sección que abre lo que viene y lo vamos a tocar muy rápido. Pero la cuarta sección es la que va entonces del verso 15 al 18,
donde el tema que vamos a estar desarrollando en esta sección es el testimonio del Espíritu Santo, el nuevo pacto. Voy a colocar acá entonces esa porción. Y dice así: el Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. De nuevo, tenemos acá un texto base. Voy a colocarlo para ustedes. Y esa es la porción completa. Dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. ¿Ok? En esta sección, el autor cambia el enfoque del argumento teológico y trae al Espíritu Santo como testigo divino. El Espíritu no solo inspira las Escrituras, de hecho él mismo da testimonio del nuevo pacto que fue anunciado desde el Antiguo Testamento. En el verso 15 comienza, permítanme, coloco acá, diciendo que nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Esto enfatiza que el mensaje no es una invención humana ni una reinterpretación del judaísmo. El Espíritu de Dios había ya hablado por boca del profeta Jeremías, en Jeremías 31, 33 y 34, y anticipado la llegada de un nuevo pacto, más profundo, más interno, más transformador. Vamos a leer esa porción de Jeremías 31, 33 al 34. Y dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así pues, dicho eso, pasamos a la segunda parte de este pasaje que quiero resaltar. Y dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. A diferencia del antiguo pacto, que se basaba en leyes externas grabadas en piedra, el nuevo pacto se trata de una transformación interna. Aquí el Espíritu no solo instruye desde afuera, de hecho graba la voluntad de Dios en lo más íntimo del ser humano. Esta es una obra del Espíritu en el corazón, no en tablas de piedra, como dice 2 de Corintios 3:3. Coloco esa porción acá para ustedes. Y dice así: y es manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Luego el verso 17 expone la tercera idea que quiero resaltar, y es que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y es que no se trata de un olvido por descuido. Dios es omnisciente. Por tanto, el no acordarse es una decisión soberana de no volver a tener en cuenta nuestros pecados. Es un acto de gracia, una expresión de amor completo. Luego el verso 18 nos dice, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El argumento llega a su punto culminante. Cuando el perdón es total, ya no se necesitan más sacrificios. No hay otro sacrificio que sea requerido. Y la palabra remisión, del griego afesis o apesis,
Implica liberación, implica cancelación de una deuda. El pecado ha sido completamente tratado. La mancha ha sido completamente removida. No queda nada pendiente. A manera de aplicación personal, tenemos aquí que... ¿cuál sería tu respuesta a la pregunta de que si estás dejando que el Espíritu Santo escriba la ley de Dios en tu corazón? Y es que no se trata de saber muchas reglas, no se trata de ser un doctor en la ley, no se trata de que te sepas la Biblia del cabo al rabo, que te sepas todo, sino, escúchame bien, de amar lo que Dios ama, porque su voluntad ha sido sembrada en lo profundo de tu ser. Segundo elemento que podemos aplicar o de aprendizaje es que debes dejar de vivir como si Dios aún recordara tus pecados. Si ya has sido perdonado por medio de Cristo, Dios ha decidido no recordarlos más. Entonces, ¿por qué tú sí lo haces? ¿Por qué sigues cargando con culpas que el cielo ya no tiene registradas? El tercer elemento de aplicación es que no necesitas añadir nada al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y te pregunto, ¿sientes que necesitas hacer algo para merecer el perdón? Este pasaje dice que ya no hay más ofrenda necesaria. Ya Cristo se sentó, ya Cristo pagó. No hay que llevar más ofrendas. No tienes que hacer nada más para perdón de tu pecado. Cristo lo hizo todo. Tu llamado ahora es este: vive en gratitud, libertad y santidad. Una frase para reflexionar al final es que Dios no solo perdona, también decide olvidar. Y si Dios ya no ve tus pecados, pues tú tampoco necesitas seguir viéndolos. Bien. Así llegamos a una sección que he titulado Un nuevo estímulo. Eso va a ir desde los versos 19 al 25. Va a ser nuestro próximo estudio. Allí vamos a ver lo que es la sección práctica o la parte práctica de este capítulo. Y se nos habla sobre el privilegio y la responsabilidad. Analicemos, solo para hacerlo a manera introductoria, el verso 19 de este capítulo 10 de Hebreos en este estudio de hoy, y luego vamos también a usarlo como parte inicial de nuestro estudio de la semana que viene. Dice así el verso 19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. De igual manera, nuestro texto base aquí va a ser el único versículo que tenemos, que es que así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y es que este versículo marca un punto de transición. Pues sí, este versículo, el 19, es una especie de antes y después, de pivote, de bisagra en la carta a los hebreos. Luego de explicar, pero con una profundidad absoluta, la superioridad del sacrificio de Cristo y la invalidez del sistema antiguo, el autor ahora invita al lector a responder con fe y con confianza. De hecho, lo primero que hace el autor es decir: así que, hermanos, y esta frase es un claro puente lógico que conecta todo lo dicho anteriormente con la aplicación que viene a continuación. La palabra hermanos nos recuerda que el mensaje no es teórico, mucho menos circunstancial, sino que está dirigido a una comunidad de fe, una familia espiritual que comparte una misma esperanza. Luego dice acá, teniendo libertad para entrar. La palabra griega usada aquí para libertad es parresía, que también puede traducirse como confianza, franqueza, valor o audacia. Ya no hay temor entonces.
Ya no hay barreras. Ahora hay acceso libre y valiente al lugar santísimo. Esto es revolucionario, de hecho, para un judío del primer siglo. Solo el sumo sacerdote podía, escúcheme bien, entrar al lugar santísimo. Y solo una vez al año, imagínense, y con sangre para sacrificio. Ahora resulta que cada creyente puede entrar continuamente a la presencia de Dios, no por méritos propios de ninguna manera, sino por la sangre de Cristo que fue ofrecida una sola vez y para siempre. Eso es, pero realmente revolucionario para un judío del primer siglo, pero sigue siendo realmente trascendental para ti y para mí hoy día. Dice luego aquí, literalmente, permítanme, por la sangre de Jesucristo. El acceso no se basa en sentimientos, ni en buenos comportamientos, ni en religiosidad. Eso ya ha quedado claro hasta ahorita. Es un acceso abierto y garantizado solo por medio del sacrificio de Cristo. Y es que la sangre de Jesús es algo así como el pasaporte que nos permite entrar confiadamente en la presencia santa de Dios. A manera de aplicación personal, muy rápidamente tenemos acá que estás viviendo con la confianza de que estás viviendo con la confianza que Cristo te ha dado. Muchos cristianos viven como si todavía tuvieran que ganarse el derecho a orar, a acercarse a Dios o a recibir su perdón. En Hebreos 10:19, el verso final que estamos estudiando hoy, nos dice que ya tenemos libertad total de acceso. La segunda cosa que podemos aplicar es que debemos dejar de vivir como si el velo aún estuviera puesto. Cuando Cristo murió, el velo del templo fue rasgado, como dice Mateos 27:51, simbolizando que la separación entre Dios y el hombre había sido totalmente eliminada. Entonces, ¿por qué actuar como si todavía necesitáramos mediadores humanos o permisos especiales para hablar con Dios, como si además de tener el pasaporte que es la sangre de Cristo, necesitáramos una visa, un visado especial para entrar en la presencia de Dios? Pues no, la sangre de Cristo es suficiente. De manera tal que el tercer elemento para aplicar es que debemos acercarnos sin miedo, con gozo y con seguridad. Tu entrada al lugar santísimo, la presencia íntima de Dios, está garantizada por la sangre de su Hijo. No necesitas esconderte ni justificarte, solo venir con un corazón sincero y agradecido. También coloca acá una pequeña frase final para reflexionar, y es que la sangre de Cristo no solo te limpia, también te invita a entrar con confianza a la presencia de Dios. Así pues, estamos llegando ya al final. Me gustaría hacer una especie de breve conclusión, reflexión final si quieren. La voy a llamar, o la he llamado, de la sombra a la realidad, de la distancia al acceso y de la culpa a la confianza. Es como una suerte de triángulo definitorio o de conclusión. De la sombra a la realidad, de la distancia al acceso y de la culpa a la confianza. Después de recorrer estos poderosos versículos que van del 1 al 19 de Hebreos 10, yo diría que nos han llevado por un camino espiritual que revela con claridad la insuficiencia del antiguo pacto y la grandeza incomparable del sacrificio de Cristo. Vimos cómo la ley no solo era una sombra incapaz de perfeccionar, transformar o liberar verdaderamente. Vimos también que los sacrificios se repetían sin cesar, sin ofrecer una solución definitiva. Pero Cristo vino, no con otro sistema, sino con obediencia perfecta y una entrada total, o una entrega total, ofreciendo una sola ofrenda para siempre, que perfecciona, limpia, redime y santifica. De manera que
A manera de resumen, hemos visto que el sacerdote del antiguo pacto nunca podía sentarse, pero Cristo sí se sentó porque su obra fue consumada, completada. La segunda cosa, a manera de resumen, que me gustaría destacar es que la ley trataba con con lo externo, pero Cristo escribe su verdad en nuestros corazones, no en piedra. El otro elemento, o el tercero que me gustaría destacar, es que donde hay sacrificios repetidos, ahora hay un perdón completo. Finalmente, debemos tener claro que donde había miedo de entrar al lugar santísimo, ahora hay plena libertad y acceso por su sangre preciosa. Y todo esto nos conduce a una gran verdad, y es que ahora podemos acercarnos con plena confianza a Dios. Ahora tenemos un acceso perfecto a Dios, no por quién eres tú o no por quién soy yo, sino por quién es Jesús y lo que Él hizo en la cruz. No por nuestras obras, sino por su sangre derramada una vez y para siempre. Tal vez hasta hoy has vivido bajo la carga del pecado, del esfuerzo constante, de la inseguridad espiritual. Quizás te has preguntado si alguna vez será suficiente, si Dios realmente te perdonará, si podrás tener comunión con Él. Si la respuesta no está en ti, déjame decirte que sí está en Jesús. Él ya te ofrece, escúchame bien, una redención eterna, un camino abierto hacia el Padre, una conciencia limpia y una relación restaurada. Y déjame decirte que tú, allí donde estás, puedes tener una conversación con Dios desde lo profundo de tu corazón. Una conversación que puedes tener ahora o puedes tener después en un lugar privado. Y puedes hablar con Dios de esta manera, decirle: Señor Jesús, creo que tu sacrificio en la cruz fue suficiente. Reconozco que mis esfuerzos no pueden salvarme. Hoy dejo de confiar en mis obras y pongo toda mi fe en lo que tú hiciste por mí. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa y entra en mi vida como mi Salvador y como mi Señor. Te entrego mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si has tenido una conversación como esta con Dios, déjame decirte que has pedido perdón por tus pecados, los cuales has confesado. Has pedido no solo perdón, sino que has solicitado que Dios te transforme, que su sangre preciosa te limpie y que te dé una nueva vida, la cual es eterna en Cristo Jesús. Si has hecho esta oración, déjame decirte que eres una persona nueva en Cristo. Si no la hiciste ahorita, te invito a que vayas a un lugar secreto donde tú y Dios puedan conversar. Retrocede este video, escucha esta oración y síguela. Y ten una conversación sincera de corazón con Dios. Él ya hizo un sacrificio de una vez y para siempre, eliminando la religiosidad y dándote la oportunidad de ser justificado. Y si haces esta conversación con Dios de corazón, el Espíritu Santo vendrá a tu vida y allí podrás empezar una transformación que va a llevar a una santificación en tu vida. A manera de frase final, como hemos venido trabajando el día de hoy, déjeme saber en los comentarios si le ha gustado esta nueva forma de hacer este estudio. Estoy tratando de innovar cada semana. Te pido que recuerdes que Cristo murió para darte acceso al Padre. No vivas como si aún estuvieras afuera del lugar santísimo, pues gracias a Él has tenido acceso a ese lugar santísimo. Así pues, hemos llegado al final
Hasta aquí nuestro estudio de hoy. Esperamos que nos acompañes en nuestro próximo encuentro, la semana próxima, donde continuaremos examinando importantes capítulos de esta carta a los Hebreos. Vamos a seguir en el 10, a partir del 19, en una sección un tanto más práctica, diría yo. Me gustaría despedirme orando por ti. Gracias, Dios, por este estudio bíblico que nos has permitido realizar el día de hoy. Gracias por este ministerio que nos permite seguir realizando. Y gracias por la oportunidad de ser herramientas en tus manos para enseñar tu santa palabra, Señor. Te pido que esto que hemos hecho hoy pueda ser de bendición para los que han participado en este momento, pero también para los que participarán después. Señor, te pido una bendición y protección especial para mi familia, para mis hijos, Amanda, Ale, para mi esposa María y para mí. Oh Señor, te pido que tu mano poderosa nos proteja, nos aleje de mal y de peligro, nos provea de nuestras necesidades, en las necesidades que tengamos, Señor, y en todo sintamos que tu guía y tu dirección está con nosotros en todo tiempo, Padre. Que nuestros planes se puedan cumplir, Señor, y que podamos seguir sirviéndote día tras día. También te quiero pedir por Dios admirable, Señor. Te quiero pedir por sus pastores, por sus ministros, por sus líderes, maestros, por cada uno de sus miembros allá en Maracaibo y todo el mundo, Señor. Y te quiero pedir por todos aquellos que te han podido conocer, Señor, a través de estos estudios bíblicos, para que tu bendición esté con ellos, tu provisión, tu cuidado y tu amor sea con ellos. En el nombre de Jesucristo, para quien la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Será hasta la semana próxima, donde le esperamos a esta misma hora. Les habló Malvin Delgado en nombre de su Iglesia de Dios Admirable. Que Dios le bendiga. Hasta luego.